Buenas tardes, hermanos. Qué bendición más grande tenemos para estar juntos compartiendo de la palabra del Señor. Compartir de este tiempo donde el Señor nos llama a tomar en cuenta su palabra y a estudiar y conocer lo que Él nos ha dejado. Vamos a volver al estudio que estamos haciendo sobre el reino de Dios. Vamos a estar tomando un tiempo sobre esto y saber que nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amén. La palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos enseñe. Amado Señor, gracias te damos por darnos esta oportunidad para estudiar tu palabra. Darnos la gracia, la sabiduría, el entendimiento para aprender de ti a través de ella. Señor amado, gracias te damos por lo que tú nos has dado. Amén. Volviendo al texto que teníamos en el miércoles pasado, recuerde que estamos aquí viendo Mateo capítulo 12, versículo 28, y que dice de la siguiente manera. Hablando el Señor Jesucristo dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Entendemos nosotros por el reino de Dios que es gobierno, que es autoridad, es dominio. Y el Señor allí nos dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Aleluya. Y esto es lo glorioso, amado hermano. Estamos nosotros en el reino de Dios, por lo tanto, el reino de Dios no es de aquí. Es decir, no es bajo el acuerdo de algún sector político, algún sector de buenas intenciones, algún grupo de visionarios. Esto es el reino de Dios que estaba preparado desde la eternidad para que nosotros seamos participantes de él. Ahora el Señor Jesucristo nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada en él. Bueno, así es como realmente amamos la palabra del Señor, amamos lo que Él nos ha dejado y amamos lo que Él nos ha entregado para que esté en nuestros corazones. Por lo cual entonces, amado hermano, vemos que el Señor Jesucristo, al darnos y entregarnos a nosotros y ponernos en su reino, aquí es donde Dios se impone con poder en el mundo. Se impone con poder. No para hacer fuerza o presión para reinar o gobernar en este mundo, como era el pensamiento que tenían los emperadores cuando nació Jesucristo, sino realmente para manifestar su poder, para traer salvación, para traer el perdón de los pecados. Por lo tanto, aquí es donde la manifestación del poder de Dios viene y pone en alarma el imperio de las tinieblas, el imperio del diablo. Y dice la Escritura: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes primero si no los ata? Y esto es justamente lo que el Señor ha venido a hacer. Ha venido a atar al hombre fuerte para poder entonces entregar este mensaje. Dice Marcos capítulo 1, versículo 24. Aquí hay una realidad de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y es por eso que los demonios se sintieron allí tocados cuando el Señor vino a manifestar su reino.
porque solamente Él tiene poder para echar fuera demonios. Ahora, tenemos este caso aquí de Marcos capítulo 1, versículo 24. Y aquí ocurre un hecho. Estaba allí en la sinagoga de Capernaum un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, dice la Escritura. Y él daba voces, él gritaba y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Para que veamos allí, amado hermano, la presencia del Señor Jesucristo ya estaba aquí haciendo que los demonios temblaran ante la presencia de Dios. Y allí está esa pregunta que hacía este demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y esto es justamente, amados hermanos, lo que podemos ver, que la presencia del Señor Jesucristo ha venido para hacer temblar al enemigo, para poner en libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Y volviendo aquí a Marcos, capítulo 1, podemos ver aquí en los versículos 14 y 15. Juan el Bautista, él había sido encarcelado, había sido tomado preso. Por lo tanto, entonces el Señor vino predicando a la ciudad de Galilea el evangelio del reino de Dios. Y su mensaje era: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es realmente el mensaje que el Señor Jesucristo comenzó a predicar. Y Él predicaba entonces el reino de Dios. El tiempo se había cumplido y el tiempo de Dios había llegado para que el reino de Dios se manifestara aquí entre los hombres. Cuando vemos, amados hermanos, la predicación del Señor Jesucristo, estaba allí realmente manifestada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde Él vino a predicar esta gran verdad. Y lo dice claramente: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo está comunicando una gran noticia, una importante noticia. Y esta noticia es con ese alcance de llegar a todos los corazones. Ahora, el tiempo fijado por Dios estaba allí ya determinado. Ahora ya estaba al alcance de todas las personas. El tiempo se ha acercado. Ahora, así es como Él viene con grandes revelaciones. Por eso dice: el tiempo se ha acercado. Y Él viene con grandes revelaciones. Revelaciones de la luz. Revelaciones de vida. Recuerde, Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida, vida eterna. Por esto mismo, entonces, Él vino a manifestar el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, Dios es siempre puntual. Y eso tengámoslo en cuenta, amado hermano. Dios nunca se anticipa, ni tampoco Él se retrasa. Él siempre cumple a tiempo. Y aquí es donde una vez más lo vemos. El tiempo se ha cumplido. Y en el tiempo de Dios ha llegado el reino de Dios a la tierra.
Ahora, su tiempo no es el tiempo nuestro, no está regido por el reloj nuestro. Por eso es que nosotros cuando leemos en la Escritura con respecto del tiempo, no se refiere a nuestro reloj, al tiempo que nosotros nos regimos, sino que al tiempo de la oportunidad que Dios está dando. La oportunidad que Él llega siempre a tiempo. Gracias, Señor. Y cuando el tiempo que Dios llega, es allí donde está al alcance de la mano, para que lo tomemos. Y tenemos nosotros así también, cuando el Señor ha llegado para que el cumplimiento de los tiempos se ejecuten, aquí hay grandes responsabilidades que se desprenden de esta palabra que el Señor nos da. Hay grandes responsabilidades. En primer lugar, el Señor Jesucristo da a entender los signos de los tiempos, las señales de los tiempos. Y esto es algo importante que le estaba comunicando al pueblo de Israel. Y le dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y allí es donde ellos debían tener en cuenta que el tiempo de Dios, anunciado allí por los profetas, anunciado en el Antiguo Testamento, había llegado ya a su momento de ser cumplido. Y allí es donde el pueblo de Israel no entendía esto. Ellos pensaban que realmente el reino de Dios que se había manifestado o que ya había llegado era el tiempo donde ellos podían ir a la guerra y tomar victoria. Pensaron que este era un tiempo de guerra bélica, pero el Señor Jesucristo les dice después, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el Señor está anunciando esto, ellos pensaban que el Mesías que iba a venir vendría con gran pompa, vendría con escolta y con mucha aparataje. Pero el Señor vino de una forma muy, muy humilde. Por lo cual entonces aquí es donde el Señor les dice, el reino ha llegado hasta vosotros. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo esto nos lleva, amado hermano, para que nos demos cuenta cuando el Señor está exhortando de esta forma, es para que veamos que este mensaje también el Señor lo está allí enfocando hacia nosotros. Y aquí hay algo importante. En primer lugar, cuando el Señor le dice, arrepentíos y creed, esto significa cambio de mentalidad, lo que el pueblo de Israel todavía no tenía. Ellos todavía estaban pensando con la mente del Antiguo Testamento. Pero aquí es donde arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Ahora, de la misma forma, el Señor trae luz a nuestras vidas y Él nos llama al arrepentimiento, es decir, dejar esta forma de vida y comenzar a vivir la vida que se manifiesta ahora en el reino de Dios. La fe respondía al anuncio de una buena noticia, arrepentimiento, cambio de mentalidad, y también viene la fe, creer en el Evangelio. Y esta es una buena noticia. Recuerde que Evangelio es buena nueva, la buena noticia.
Por lo cual entonces vemos aquí que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Por lo mismo entonces, la suma de fe y arrepentimiento van de la mano. Van de la mano. Si solamente allí se piensa en creer sin arrepentimiento, sería una falsa profesión de fe. Sería una decisión errónea. Fe sin arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Ellos tenían fe y ellos habían conocido al Dios verdadero, pero no había arrepentimiento de sus pecados. Así también para nosotros. No solamente podemos decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero tiene que haber un arrepentimiento, arrepentimiento de nuestra forma vana de vivir, no la forma que se da en el reino de Dios, que es muy distinta. Así también, arrepentimiento sin fe es quedarse a medio camino sin llegar a los pies de la cruz. Así de simple. Arrepentimiento sin fe es quedarse a medio camino sin llegar a los pies de la cruz. Esto nos lleva a poder entender entonces que cuando el Señor está llamando al arrepentimiento, allí es donde hay un cambio de mente, una forma distinta de pensar, una forma distinta de vivir y hacer las cosas. El Señor nos ha puesto en su reino para que nosotros pensemos con mentalidad de Cristo y con mente de reino. Estamos en el reino de Dios y en esto entonces tiene que haber un cambio en nuestra forma de vivir. No podemos seguir viviendo en el pecado y con nuestra mano puesta en el Señor. No podemos nosotros seguir viviendo en la antigua forma de vida sabiendo que estamos en el reino de Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, está hablando aquí del carcelero de Filipo. Recuerden que allí estaba Pablo y Silas orando ahí en la cárcel cuando ellos estaban presos. Y oraban y cantaban al Señor y de repente se produce un gran terremoto que las puertas y todos los candados de la cárcel se abrieron. Y el carcelero intentó suicidarse porque pensó que todos los presos se habían arrancado. Y Pablo lo llama y le dice, no hagas tal cosa. Y allí él vio el poder de Dios en acción. Este carcelero vio el poder de Dios. Y cuando se dio cuenta que estaba la mano de Dios presente, este hombre fue movido allí en su corazón por medio del Espíritu Santo y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También vemos nosotros aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21. También el apóstol Pablo testificando allí a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y allí tenemos entonces el mensaje que dejó el Señor, el mensaje que está replicando el apóstol Pablo y el mensaje que el Señor nos da para que nosotros continuemos llevando el evangelio del reino de Dios. Entonces, sumando a todo esto, arrepentimiento es cambio de nuestra manera de pensar, es cambio en nuestra actitud de vida. En el Nuevo Testamento
encontramos la palabra arrepentimiento y es traducida por la palabra metanoia. Metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar, plan de vida. Esto es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento. Es un cambio de vida, es un cambio en la manera de pensar. Ha llegado hasta nosotros el reino de Dios, y el reino de Dios es luz, es vida, es amor, porque vemos el amor de Dios manifestado. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí en Mateo capítulo 4, versículo 17, donde dice la Escritura: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y en Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Allí el Señor en un momento reconvino, es decir, los llamó a darse cuenta que los milagros que ellos habían recibido no era para que simplemente siguieran en su vida de pecado. Ellos habían gustado el poder de Dios con milagros. Y el Señor allí los reconvinó, dice, para que ellos no siguieran con esa forma de vida, sino para que buscaran el arrepentimiento sincero delante de Dios. Y esto es el reino de Dios. El reino de Dios es vida, es una forma de vida distinta a la que se vive en el mundo. Por lo tanto, entonces, estamos en el reino de Dios y no puedo decirle al Señor que Él haga un milagro en mi vida si yo sigo en el pecado. No puedo esperar la respuesta de Dios si yo sigo con mi corazón lejos de Él. Tiene que haber un vuelco en mi forma de pensar, en mi actitud, en mi disposición para Él. Y aquí hay algo muy importante, amado hermano. ¿Dónde está aquí la esencia de lo que es el reino de Dios? Usted ubíquelo ahí en Mateo capítulo 5 y los capítulos del 5 al 7. Aquí vamos a encontrar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es solamente algunos versículos del capítulo 5, sino que es del capítulo 5 al capítulo 7. Y aquí vamos a encontrar todo lo que realmente el Señor nos llama a vivir en el reino de Dios. Y esto viene a ser corroborado por los mismos apóstoles cuando ellos escriben estas cartas. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles vamos a estar viendo cómo a través del Sermón del Monte el Señor nos da la dirección que debe tener nuestra vida en el reino de Dios. Recuerde, estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios ha llegado hasta nosotros. Y usted, desde el momento que recibió a Cristo el Señor, dice la palabra de Dios que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Por lo tanto, ¿dónde estamos ahora? En el reino de Dios, en el reino de luz, en el reino de vida, en el reino de amor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con la ayuda del Señor, como digo, el próximo miércoles. Pero antes quiero citar lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Lo cual ahora lo vivo en la carne. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, lo que el Señor nos ha dado a través del Sermón del Monte y a través de las epístolas, confirma lo que el Señor nos entrega en su reino donde estamos. Vivamos de acuerdo al reino de Dios. Vivamos de acuerdo al reino de Dios. Que en nuestros corazones haya hambre. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios a través de su palabra. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Y queremos cada día, Señor, caminar como hijos del Altísimo, porque tú nos has puesto en tu reino. Y en tu reino es un reino de luz, es un reino de vida, es un reino de paz. Bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, dándole la gracia y la sabiduría para aprender, para vivir y para solidificar nuestro andar contigo, porque estamos en tu reino eterno. No es un reino perecedero, el reino eterno. Aleluya. Amén. Recordemos, hermanos amados, tenemos un compromiso de amor con una de nuestras hermanas de la congregación. Recuerde que el día hasta el domingo 8 vamos a estar recibiendo la ofrenda que va en pos de una necesidad urgente que debe ser suplida. Que Dios le bendiga y que tengan una buena tarde. Bendición del Señor.